semestre. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere continuar? Heidi perdió el módulo de registros 1 y no Sí, tuvo manera de solucionarlo, entonces prefirió no seguir hasta ver qué solución le da eso. bien, perfecto. Okay. Bueno, en la clase anterior veníamos hablando un poco del análisis de las cuentas, ¿cierto? Sí, señor. De, de temas de balance de prueba. Analizamos, en el balance de prueba analizamos la clasificación de las cuentas, analizamos clasificación de las cuentas de acuerdo a los activos, pasivos, patrimonio, cuentas de resultado, ¿cierto? Y en las cuentas de activos hablábamos de lo que eran activos corrientes y no corrientes, ¿sí? O sea, lo que hicimos fue tratar de clasificar lo máximo posible y analizar un poco el manejo de las cuentas. ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito, vamos a tratar de identificar un poco las normas NIF o las normas que se han catalogado para los estados financieros y vamos a ir por partes. Hoy vamos a concentrarnos un poco en algunos conceptos. Vamos a ver cómo es la aplicación de esas normas o de esos conceptos en los estados financieros que venimos viendo. ¿Y qué hemos hecho con respecto a lo que debemos aplicar para las normas actuales? Okay. ¿Sí? Señor. Entonces, les voy a mostrar, primero les voy a mostrar una presentación. ¿Alcanzan a verla ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a hablar de que esta es una presentación pues que tomamos bastante básica o bastante dinámica adicional. Eh, vamos a ir a hablar un poco de las normas NIF, los objetivos de la norma, qué se busca con la norma, y realmente qué hemos hecho y si hemos nosotros utilizado parte o no, pero vamos a ir nosotros despejándola en este caso. Dice objetivos de la norma, establecer las bases de la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que sean comparables. Como primer objetivo, ya nos habla de que debemos establecer las bases para la presentación de estados financieros de propósito general para asegurar que sean comparables. Esta palabra comparable va a ser un factor importante en nuestra definición. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comparable es que tenemos que hacer un paralelo o tenemos que hacer una verificación con respecto a otra cosa, ¿cierto? Cuando hablamos de comparar es revisar qué está pasando entre una y otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, esa palabra comparable va a ser un factor fundamental para nuestro manejo de estados financieros. Establecer requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. ¿Sí? Luego dice, la entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las NIC. Esta norma no será de aplicación a la estructura de contenidos de los estados financieros intermedios
condensados que se elaboren de acuerdo con la norma NIC 34. Se aplicarán a todas las entidades, incluyendo las que presenten estados financieros consolidados, las que presentan estados financieros separados. Entonces vamos a ver un poco en el tema práctico cómo sería la aplicación de esos estados financieros. Entonces tenemos bases importantes acá anteriormente. Primero, que deben de ser comparables. Segundo, debe tener una estructura de requisitos mínimos sobre su contenido, o sea, no es el estado financiero básico que trabajamos normalmente, sino que debe tener unos requisitos mínimos. Entonces vamos a ver cuáles pueden ser esos requisitos mínimos. Y también que se van a hacer todas las empresas que manejen estados financieros separados. Las que manejen estados financieros consolidados no van a manejar de igual la aplicación de las NIF. ¿Qué son estados financieros consolidados, muchachos? ¿Saben? Yo no sé, profe, no. ¿Una idea qué pueden ser estados financieros consolidados? Pongo un ejemplo. Los estados financieros consolidados son compañeritos que trabajan en Home Center. Home Center Montería genera un estado financiero por Montería. Home Center maneja uno por Barranquilla, uno de acuerdo a cada almacén genera un estado financiero, pero después todos esos estados financieros los va a consolidar y va a ser una sola información financiera. Cuando Home Center nos va a presentar su información financiera, no nos presenta aquí está Montería, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, no. Nos dice aquí está Home Center, la información financiera. Estas empresas que manejan los estados financieros consolidados tienen una estructura diferente ante las NIC a las empresas que manejan sus estados financieros separados o que no tienen sedes, como quien dice, ¿cierto? O centros de costos diferentes. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien. Luego dice, una entidad prepara un estado de flujos de efectivo de acuerdo con los requisitos de la norma y lo presentará como parte integrante de sus estados financieros. Para cada periodo que sea obligatoria su presentación. Esta norma requiere que todas las entidades presenten un estado de flujos de efectivo independiente de la naturaleza de sus actividades. Pues, ¿qué sucede? Que nosotros en nuestro sistema contable financiero básico, o sea, bajo las normas generales de contabilidad básicas de Colombia, nosotros decíamos que teníamos 5 estados financieros básicos, ¿sí? Pero solamente venimos trabajando el estado de resultado y el balance general. Bien, estos dos estados financieros, estado de resultado y balance general. Estados financieros como estado de flujos de efectivo, por lo regular, no es requisito para muchas empresas. El estado de cambios en el patrimonio tampoco, ¿sí? ¿Y qué sucede con las normas NIF? Que los vuelven obligatorios, los vuelven que se debían trabajar. Y en el estado de flujo de efectivo, pues es un requisito fundamental para las empresas que realicen este estado financiero de manera permanente. ¿Sí? Dice, esta norma aplica tanto a las entidades, si la entidad es obligada a publicar este tipo de información, como si ella misma decide publicar la información financiera intermedia siguiendo las NIF. Esto quiere decir de que si la empresa incluso no está obligada, pues puede hacer sus estados financieros bajo las normas NIF y a la vez publicarlas ante las supersociedades de la misma condición. Se aconseja a las entidades con valores cotizados en bolsa, publicación de Estados Unidos intermedios, por lo menos semestral y con un plazo no mayor a 60 días a la finalización del periodo intermedio. ¿Qué es eso? Que
que realmente aquellas empresas que cotizan en bolsa de valores, por lo menos deben de hacerlo una vez cada semestre. Pero si analizamos este tipo de empresas que cotizan en bolsa de valores y eso, por lo regular lo hacen de manera mensual. El nivel de frecuencia les va a dar la seguridad que ellos consideran o que necesitan trabajar dentro de sus actividades ordinarias, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros montamos un sistema financiero en una empresa o un sistema contable, pues la ley dice que lo mínimo es que yo debo tener un estado financiero al año. Y hay gente que hace eso. Una vez al año, el 31 de diciembre, cierra las puertas y el 1 de enero hace inventarios y hace de todo para que el contador vaya y le haga los estados financieros a ese corte del año. Lo que quiere decir es que solamente se programan para un estado financiero al año. Esa empresa tiene un buen seguimiento financiero, esa empresa tiene una buena alternativa o un buen manejo de su sistema contable. No, no quiere decir que esté mal hecho. La ley dice mínimo uno al año, pero no es la mejor alternativa para una empresa que yo necesito hacerle seguimiento, para una empresa que necesito empezar a que crezca, a expandirme o hacer lo que yo necesite en este tipo de empresas. Entonces, no es la mejor alternativa realmente o no es lo recomendable. Pero si me preguntan en nuestro medio o en nuestro sector, hay muchísimas empresas que sí vienen realizando esta práctica. Dice mucho más, pensaría que las empresas que cotizan en bolsa son empresas que necesitan estar a la vanguardia contable y financiera, o sea, estar muy actualizados. Dependen de los cambios de moneda, dependen de los manejos de inversiones. O sea, depender de la bolsa es depender de estar actualizado día a día, de que un día puede ganar mucho dinero o puede perder mucho dinero. No puede esperar tener unos estados financieros cada año para tú ver cómo está tu solvencia, ni cómo está tu capacidad, ni nada de eso. Es una alternativa casi que obligatoria que tú empieces a tener un sistema, pero muy robusto, muy actualizado y que te brinde la mejor información al respecto. Si hablamos de un poco de las definiciones de los estados financieros, dice estados financieros con propósito de información general. Dice pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. ¿Cuáles pueden ser estos informes financieros de información general? ¿Cuál se les ocurre, compañeritos? El balance general, ¿no? Cuando hablamos de estados financieros con propósito de información general, necesitamos conocer el estado de la empresa, los activos, pasivos, pero hay algo que, mire lo que dice acá, pretende cubrir las necesidades de usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Hay unos balances generales o unos estados financieros que son, como su nombre lo expresa, son bastante general la información, no nos dan información muy concreta, sino cifras totales o cifras que nos muestran muy poquito sobre la empresa. Y luego viene y dice materialidad o importancia relativa. Y dice las omisiones o inexactitudes de partidas
son materiales o tienen la importancia relativa si pueden individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. Esa materialidad o importancia relativa, cuando decimos, se refiere a las omisiones o inexactitudes de los estados financieros. ¿Qué errores ha presentado? Y pues si son detectados, ¿cómo se pueden subsanar y cuál sería la alternativa más explícita en caso dado? O el nivel de gravedad que podemos detectar en una inexactitud. En que cuando hablamos de un estado financiero general y luego una importancia relativa, un error o una materialidad de importancia relativa, ¿qué tan relevante puede ser ese error en una información que no está muy completa? Por ejemplo, aquellas personas que mandan a hacer unos estados financieros o unos balances cada año para tenerlos ahí por si necesito hacer unos créditos al banco, para actualizar la información al banco, para actualizarlos, pero son informaciones que son inventadas. ¿Qué relevancia puede tener cualquier error que tenga él ahí con respecto a su negocio? Ninguna, porque nada de eso le está afectando, porque son estados financieros inventados o que no tienen el nivel de objetividad concreta o de exactitud. Tienen mucha subjetividad, tienen muchas condiciones que son erradas o que son inventadas, ¿cierto? Entonces, encontramos profesionales, llamados profesionales, que hacen una información con un nivel de falsedad, un nivel de inexactitud bastante alta, se ganan unos pesos, firmaron, entregaron los documentos y listo. ¿De acuerdo? Hoy en día con el tema de las aplicaciones NIF se vuelve un poco más explícito el manejo de los estados financieros y vamos a ver un poco más a qué se refiere ese nivel de exactitud que tienen que contar los estados financieros. Digamos lo que esa es nuestra finalidad, llegar allá. Poder lograr tocar esa opción o que nos pueda quedar claro realmente dónde puede estar la falla gigante de lo que se viene haciendo con respecto a los cambios que debemos tener frente a las normas NIF. Hay otra definición, como dice resultado, va muy ligada a las cuentas de resultado, dice total de ingresos menos gastos, incluyendo los componentes de los gastos de otros resultados integrales. Como les decía, muy dirigida a las cuentas del estado de resultados, va muy dirigida ese concepto al estado de resultados realmente. Va a las cuentas de ingreso, dice en cuentas de ingreso debía ser menos costos y menos gastos, ¿no? Incluyendo todos los componentes de otro resultado integral. Resultado integral total, lo que es el cambio en el patrimonio durante un periodo que procede de transacciones, otros sucesos distintos de aquellos cambios derivados de transacciones con los propietarios en su condición de tales. O sea, este resultado integral total va muy en el estado de cambios del patrimonio. Esto es un estado financiero que desafortunadamente, pues de pronto no podemos tocarlo mucho por temas de tiempo, por temas de que debemos estudiar muchas cosas para poder llegar a ese estado financiero, pero que es un estado financiero más existente, el estado de cambios en el patrimonio. Hoy en día para NIF dice resultado integral total porque habla qué ha pasado con esas cuentas de patrimonio, qué ha pasado con mi patrimonio durante el tiempo. No es un estado financiero muy explícito, pero que me puede ser muy contundente o mostrarme mucho al respecto, ¿de acuerdo? Dice ajustes por
reclasificación. Dice importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente que fueron reconocidos en el otro. Resultado integral en el periodo corriente o en los periodos anteriores. Esta definición, cuando habla de que fueron resultados en el periodo corriente y que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente, pero en periodos anteriores, yo pienso que, esto se refiere a cuando se hacen ajustes contables en un periodo, por ejemplo, le pongo un ejemplo, ahora en octubre es que determinamos, o cierre de octubre, determinamos que en septiembre hubo errores o hubo procesos que no pasaron a octubre, entonces se toca hacer alguna reclasificación. Pero me voy a ir a un tema mucho más explícito que es en los estados financieros y es en información contable anualizada. Cuando de un año a otro alguna información quedó pendiente y se deben hacer ajustes. En estos casos son ajustes que tienen un nivel de importancia bastante alta porque toca afectar un cierre contable anual que puede ser muy contundente y que a la vez tenemos responsabilidad de presentar la información ante varias entidades, ante sociedades como ante las super sociedades y ante la administración de impuestos. Entonces, una información cambiante con un mal cierre o con algún se debe justificar de una manera muy exacta. Se debe tener esos ajustes por reclasificación muy bien sustentados. Luego habla de que hay otros resultados integrales. Miren, aquí dice cambio en el superávit. Miren los estados financieros que nosotros podemos utilizar. Cambio en el superávit de revaluaciones. Ganancias y pérdidas actuariales. Ganancias y pérdidas por conversión de los estados financieros, negocio en el extranjero. Ganancias y pérdidas derivadas en la medición de los activos financieros. Son otros resultados o otros estados financieros que no hacen parte de nuestro sistema contable básico en Colombia, pero que no podemos descartar según las normas generales o normas internacionales financieras. La presentación, cuando hablamos de la moneda, pues la presentación de la moneda debe ser en la cual está con referente a nuestro país, con referente a nuestra ley colombiana. No puede presentarse en una moneda extranjera a menos que nuestra empresa tenga una sede en otro país, nos representen esa moneda y cuando se vengan a consolidar los estados financieros en nuestro país, se debe hacer una conversión total de nuestro dinero. O sea, siempre, si estamos hablando de Colombia, los estados financieros deben de estar representados en nuestra moneda nacional. No podemos tener uno. Aquí nos llegan y tenemos muchísimas empresas que nos muestran sus estados financieros representados en dólares, en euros y todo, pero lo hacen a nivel comercial. No están acá en Colombia, no tienen sede, no están legalmente constituidos. Algunos sí están legalmente constituidos, tienen que traer sus estados financieros internacionales, legalizarlos en Colombia y luego hacer una conversión a nuestra moneda colombiana. Pero el manejo de la moneda sí es un TIC supremamente importante. Yo no puedo tener una empresa, llevarle un sistema de estados financieros o consolidar los estados financieros donde me traen la sede de Estados Unidos y yo la coloco en dólares y la sede de Colombia en pesos y la sede de Brasil en reales y no, toca hacer una conversión y unificar siempre la moneda. Les pongo un ejemplo, la compañía Mapfre Seguros para la que yo laboro. Mapfre Seguros está acá en Colombia, pero su
filial principal está en España y está en 53 países más. Y de esos 53 países, Mapfre tiene que coger todas esas monedas y tiene que llevarlas a euros siempre. Siempre tiene que tomar en su estado financiero consolidado su moneda de euros. Igual pasaría en nuestro país. Bueno, pero a nivel de empresas de estados financieros consolidados, si hablamos de nuestras empresas, sector comercial o sector Córdoba, Sucre, Antioquia, nuestro sistema local, pues no encontramos demasiadas empresas que cuenten con esta representación en otros países, pero la alternativa es que siempre debe estar en nuestra moneda local o colombiana. Estas son unas fechas que se deben de estipular de acuerdo al estado financiero. Miren que aquí nos muestra los 4 estados financieros que realmente debemos nosotros utilizar. Dice estado de posición financiera, estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo y estado de cambio en el patrimonio. Son los 4 estados financieros que según las normas NIF debemos de estar nosotros unificar a nivel internacional. Fechas, dice que los cortes que se deben utilizar como mínimos debían ser esos estipulados ahí. Dice que los estados como el balance general o estado de situación financiera debe estar mínimo de manera semestral, o si es de manera trimestral, pues las fechas que se deben aplicar los cortes y así sucesivamente. Luego dice distinción entre las partidas corrientes y versus no corrientes. No me voy a detener mucho acá en esta alternativa. Aquí sí quiero mostrarles esta parte. Yo creo que habíamos desglosado un poco el estado financiero que hemos visto en las clases anteriores. Hemos cogido y hemos hecho minucioso esta alternativa de los estados financieros. Hemos hablado de los activos, los pasivos, del patrimonio, las cuentas de ingresos y gastos, ¿cierto? Los aportes de los socios y los flujos de efectivo. En este caso, los flujos de efectivo no tocamos mucho el tema o no lo hemos hecho, sino que hemos hablado de 2 estados financieros principales. Aquí me habla del estado completo del conjunto completo de los estados financieros. Dice que de situación financiera debe ser al final del periodo, un estado de resultado integral, un estado de cambio en el patrimonio. Y aquí hay algo muy importante que dice las notas, que incluyen un resumen de políticas contables más significativas y otra información explicativa. El tema de las notas en los estados financieros se vuelve obligatorio cada presentación de los estados financieros, según las normas NIF. ¿Por qué? Porque les decía, había mucha información subjetiva que no daba la respectiva información. Aquellas personas que hacían un estado financiero y decían, es que tengo en activos, colocan activos, son unos estados financieros supremamente básica la información que colocan, pero activos 500 millones de pesos. Pasivos 60 o 70 millones de pesos, entonces activo menos pasivo igual a patrimonio. Colocaban unas ventas altas, unas cosas, con el fin de tener pues unos estados financieros certificados por un contador y poder presentarlos a un banco. ¿Sabían ustedes que de las grandes responsabilidades de los contadores es que los contadores son uno de los 2 profesionales que pueden generar fe pública en el mercado, ¿no?
Uno es el abogado, es generador de fe pública cuando el abogado es la única profesión del mercado que puede ser notario público y tiene la característica que su firma genera fe pública. O sea, cuando un notario pone su firma, está diciendo que eso que está ahí está totalmente verificado, exacto y correcto. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a autenticar un documento es que el notario debe verificar que es fiel copia del original y él puede generar en su firma fe pública. Cuando a usted le llega el documento autenticado, usted dice está autenticado. Quiere decir de que esta fotocopia tiene una validez como la original, ¿de acuerdo? Eso es una nota importante a poderles decir, los contadores también pueden generar fe pública, los contadores desde el momento que certifican sus estados financieros, le colocan su firma, están diciendo esta información que está aquí es totalmente correcta y verificable. Y una persona que le hacen unos estados financieros totalmente inventados y que tiene figuras y de todo, nada real, pues da mucho que pensar también ahí del profesional que lo hace, ¿cierto? Entonces, aquí es donde empezamos a cuestionar todas esas alternativas de esos profesionales. Las notas entran a ser un poco más exigentes frente a esos estados financieros que, porque en las notas tienes que ser bastante explícito, en las notas tienes que ser, eh, coger cada cuenta y darle una connotación de detalle. Debes de tener que el estado financiero, todas las cuentas que tengan valores significativos o que tengan una relación significativa, tiene que tener un detalle o una descripción a qué se refiere y qué la está constituyendo. Entonces, eso también vamos a mirar, ejemplos, cómo se deben realizar estas notas de los estados financieros, cómo deben o con qué nivel de complejidad deben de contar, cuáles cuentas de los activos, cuáles cuentas de los pasivos, por qué son relevantes, todo eso vamos a tratar de identificarlo, ¿cierto? Entonces, las notas pasan a tener una importancia gigante eh, en los estados financieros, o sea, pasan a tener una importancia frente a la elaboración de los estados financieros porque no puede salir a colocar números por colocarlos, sino que tienen que tener una connotación muy precisa. ¿De dónde proviene? ¿Qué está pasando en esa cuenta o en esa situación que está colocando el contador? Y esto a nivel financiero o a nivel de análisis de la empresa, pues genera un nivel de seguridad mucho más importante. Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Se fueron? No, pero ahí estamos. Aquí estamos. Es obligatorio que todas las empresas en la actualidad pues se rijan bajo NIS o no es Sí, obligatorio. sí, realmente, digamos que todo tiene un proceso para que entrara a incursionar a las normas NIC, ¿cierto? Y nosotros decimos, ¿será que las normas NIC son obligatorias? Claro, va a tener un momento en que todas las empresas tienen que regirse, pero no podemos nosotros, las normas básicas de contabilidad colombiana, decir, ya esto no es, y mañana entra la otra, y no, tiene que ser paulatinamente. Primero se obligaron las grandes plataformas o las compañías más grandes que estaban constituidas mucho más robustas, que tenían la capacidad de poder entrar en esa era mucho más fácil, que tenían software mucho más actualizados. Entonces, de manera paulatina, la ley ha venido haciéndolo. Estamos
casi desde el año 2011 y 2012, haciendo todo el proceso de empalme a las normas internacionales financieras en Colombia y todavía no se ha culminado. Se ha venido haciendo en las grandes, como les dije, se hizo el primero en las grandes plataformas porque son compañías que a la vez podían tener o que venían teniendo representaciones en otros países y pues era la forma más rápida de empezar a ajustar estas condiciones en Colombia, ¿cierto? Luego bajamos a la mediana empresa, luego hemos bajado a la pequeña empresa, hoy se habla de las pymes, cómo es la aplicación en pymes, y no hemos llegado, hoy no hemos tocado a la persona natural con esas niveles, pero también tiene que llegar a eso. O sea, hemos ido dando paso a paso de acuerdo a la preparación que ha venido teniendo cada sector a nivel contable, a nivel financiero, incluso a nivel tributario, porque antes los grandes evasores de impuestos eran las compañías gigantes, las grandes plataformas, porque su capacidad de negocio era tan gigante que tenían cómo evadir muchas cosas en los procesos de negociación. Hoy este tipo de empresas son las más sanas a nivel tributario, no tienen cómo evadir porque todas sus transacciones hoy son medidas electrónicamente y no y tienen una vigilancia pues extremada realmente porque en Colombia la Administración de Impuestos cuenta con una aplicación que se llama Muisca y esa aplicación Muisca está capacitada en determinar toda la sistematización que tenga el país e identificar pues todos los cambios o movimientos que realicen de manera electrónica. La mayoría de los negocios que realizan estas grandes plataformas son electrónicas. Ellos no hacen pagos a proveedores en efectivo, ellos no hacen pagos de nómina en efectivo, ellos no hacen ventas que no estén bajo un software legalmente constituido, ni con relación de factura, ni te preguntan nunca cuando te van a vender, por ejemplo, un home center no te pregunta, señor, ¿necesita factura o le puedo dar una remisión o le puedo dar un recibito de caja o le puedo dar? No. Siempre van a tener una factura y la factura, si ustedes la revisan, tiene la resolución de la DIAN, todas las características que tiene que tener por ley y eso pues ellos han tenido un tratamiento mucho más exigente, lo cual los cataloga como pioneros en estos tipos de procesos por el nivel tecnológico y el nivel de preparación que tienen ellos. De que todos estamos obligados, sí, tenemos que llegar allá, que todos tenemos que cumplir con estas normas. Por eso hoy en las instituciones, ¿cómo empezamos enseñando los estados financieros bajo las normas generales de contabilidad colombiana? Porque nosotros nos regimos bajo esas normas, aunque esas normas generales de contabilidad colombiana no fue que se las inventaron aquí en Colombia, porque la contabilidad por partida doble fue totalmente una creación extranjera. Muchas normas contables colombianas son asimiladas a otros países, y tenemos contabilidades llamadas contabilidades especiales, que son contabilidades que son asemejadas o capacitadas por otros países en diferentes sectores. Por ejemplo, la contabilidad del sector bancario, del sector de seguros, del sector hospitalario. Todo este tipo de contabilidades llamadas contabilidades especiales han sido contabilidades que se han traído modelos y se han organizado de acuerdo a otros países. ¿Qué se busca hoy? Pues que las normas, muchachos, les voy a pedir excusa de 30 segundos, por favor.
Bien, muchachos, entonces aquí estoy nuevamente. Qué pena, pero tenía un pendiente acá. Entonces les decía pues que la obligatoriedad realmente a todos nos va a llegar, Joelis. Todos Sí, tenemos señor. que tener en algún momento nuestros estados financieros bajo las normas NIF. Te contaba pues que cuando enseñamos bajo las normas generales de contabilidad colombiana es porque nosotros no es que estemos muy lejos de las normas NIF, sino que teníamos que hacer algunos ajustes frente a eso, ¿sí? Ajá. O nuestras normas generales de contabilidad no contemplaban algunas cosas. Por ejemplo, las notas en los estados financieros no eran obligatorias, sino que lo tenía que hacer era el revisor fiscal. Las empresas que estaban obligados a tener revisoría fiscal, era quien hacían las notas de los estados financieros. Ya hoy no. Ya hoy dice el contador en su proceso contable tiene que entregar las notas de esos estados financieros. Entonces, por eso te digo que no estábamos muy lejos. No, eso que hemos aprendido de los estados financieros, la ubicación de los activos, pasivos, patrimonio, los débitos, los créditos, que las cuentas de resultados son 4, 5 y 6 y que la ubicación en el estado de resultados, todo eso sigue siendo igual, o sea, eso no va a cambiar al respecto porque es la forma de que contablemente podamos determinar la información financiera. Entran a ser un poco o entran a tener más medidas al momento de aplicar el tema de las NIF. Ese lo vamos a empezar a ver un poco con ejemplos y lo vamos a empezar a analizar nosotros desde el punto de vista de- del estado de cambio en del balance general o estado de situación financiera, del estado de resultado. Vamos a desglosarlo por partes, vamos a irnos a los activos corrientes, a los no corrientes. Esto es una forma de simplificar más el estado financiero y a la vez al área financiera o al gerente financiero le va a ayudar a que todos los estudios que realizan pueden ser mucho más explícitos, complejos, puede llegar a un nivel de complejidad en los estados financieros mucho mejor o a determinar mejores posibles causas de, de problemas o identificar mejores resultados o identificar, eh, ¿cómo les podría decir? Como, como alternativas de soluciones en caso dado de situaciones que sean relevantes dentro de la organización. Dice un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una reexpresión o
o retroactiva de partida en su estado financiero o cuando clasifique las partidas de su estado financiero. Ahí era donde hablábamos un poco de las correcciones o cambios que hay en periodos anteriores. Ojalá que eso no se diera, ¿cierto? Pero de que puede pasar, claro que puede pasar. Características generales. Estas características, pues creo que debe de contar cualquier estado financiero. Dice que presentación razonable y cumplimiento de las NIF, hipótesis del negocio en marcha, base contable de acumulación, materialidad, importancia relativa, agrupación de datos. Yo creo que esto es unos términos bastante técnicos de la elaboración del estado financiero. Dice compensación, frecuencia de la información, información comparativa, uniformidad en la presentación. Creo que lo que busca es que haya más organización, más exactitud, más, y porque hablamos de presentación razonable, es que sea lo más real que se pueda la información contable y cumplimiento de las NIF. Es la primera característica. Hipótesis del negocio en marcha, pues esto se refiere mucho a lo que puede haber como estados financieros proyectados. Base contable de acumulación es que la información se debe tener actual y acumulada. La materialidad dice la importancia relativa y grupo y agrupación de datos. Cuando hablamos de la importancia relativa es cuando dividimos nuestro estado financiero, qué tan importante es cada sector de cada sector o cuenta que nosotros relacionamos en el estado financiero, el nivel de complejidad que tiene, el nivel. Esa compensación se refiere como a esa estrategia, lo que habíamos dicho de correcciones, de ser muy, en caso dado que nos toque hacer alguna corrección o inexactitud o llevar a algo que lleve un nivel de complejidad, buscar la medida de que haya una compensación y que no se vean errores, no que se escondan, sino que no puedan llegar a afectar de manera fuerte a la empresa por errores o inexactitudes dentro de la información. Frecuencia de la información, creo que esto es un tema que incluso dentro de la normas generales de contabilidad básica que hemos visto, las fechas, que la información contable nos diga el periodo exacto en el cual está constituido, que nos muestre desde qué día hasta qué día pues cubre esa información contable, porque si ustedes me muestran un estado de resultados sin fechas, puede ser un estado de resultados de hace 5 años, un mes, o puede ser de mañana. Y no tenemos cómo calcular ni saber en el tiempo qué ha pasado con eso. Entonces, esa frecuencia de la información se refiere mucho a qué tantas veces estamos realizando la revisión de la información, realizando los estados financieros. Era lo que les decía. La ley colombiana nos dice que mínimo un año. Esta nos dice mínimo un año, pero algunos estados financieros cada 6 meses. Pero si hay una frecuencia mucho más seguida, mucho mejor. O sea, si nosotros tenemos frecuencias de 30 días, maravilloso. Porque es lo que está buscando, que haya una frecuencia de la información y que las fechas sean muy exactas. Cuando no hay fechas en los estados financieros, no tenemos cómo determinar ni la frecuencia, ni cuándo, ni si pasó o no pasó, o si eso va a pasar. Entonces, cuando hablamos de frecuencia es el nivel del tiempo. Cuando hablamos de información comparativa, esto es algo más que se obliga en los estados financieros bajo normas NIF. Anteriormente decíamos, vamos a hacer los estados financieros del 2020, del 2019 y entregábamos 2019. Ya definitivamente no se entrega 2019 nada más, sino que
se entrega se debe de entregar además de 2019 comparado con el 2018. A ver, me explico. Que si yo digo, quiero conocer hoy tu información contable 2019, yo no tengo que decirle, tráigame un comparativo no. Debe venir por normas NIF ese 2019 versus 2018. Profe, ¿qué pasa si la empresa es nueva? Eso es normal. Las notas de los estados financieros deben de especificar de, de que es una empresa nueva, de que la cuenta nació así, empezó así, tal cosa. Y sí me debe demostrar solo la información contable de ese año 2019. Porque es que esa empresa empezó en mayo del 2019. Lógico que la información contable que va a venir va a decir que desde el 1 de mayo a 31 de diciembre. Y eso me va a mostrar la frecuencia o el tiempo en el cual está constituida esa información financiera. No va a haber un comparativo porque no tiene más, pero vamos a encontrar estados financieros que le hacen comparativo inclusive de varios años, no solamente de los últimos 2 años, sino de varios años. Pero la información, y también bien importante y de pronto resaltar que la información financiera se debe comparar en el periodo de tiempo similar, igual. Si yo le digo, tráigame la información financiera de 2019, usted no me va a traer la información financiera de todo el año 2019 y el del año 2018, el segundo semestre del 2018. No, porque estás hablando de un periodo de un semestre y de un periodo de un año. Tienes que hablar de periodos iguales. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y este tema y última característica dice uniformidad de la presentación, uniformidad en la presentación. Yo creo que de esto hemos hablado siempre, ser muy uniformes y ser muy estrictos en presentar nuestra información financiera. La información financiera debe de hablar por nosotros, debe demostrar nuestro estilo, nuestra forma, nuestra capacidad, nuestra calidad como profesionales debe mostrar la uniformidad en la presentación. Un estado financiero que venga mal presentado o con una uniformidad o que no tenga uniformidad o que tengan unas condiciones de desorden fuerte, pues van a hablar mal de la empresa, mal del contador, mal de todo, ¿sí o no? Vamos a mirar pues cuáles son las características que debe contar esa uniformidad o esa, como dice arriba, ese cumplimiento de las normas NIF, que tengan que ver con toda esta estrategia de las normas internacionales financieras. Dice estructura y contenido y dice identificación de los estados financieros, las notas, información general, nombre de la entidad, grupo individual, fecha de cierre, moneda, etc. Creo que de eso hemos venido hablando, eso ha sido lo que hemos tocado hoy. Esta información general de que eso debe contar con un nombre, si la empresa es individual, si la empresa es un grupo económico y pues si son estados financieros consolidados, las fechas, por lo que hablamos ahorita, la frecuencia de la información, entonces las fechas son muy importantes, la moneda, todos estos aspectos que hemos visto, yo creo que ha sido lo más general que hemos podido tocar a nivel de los estados financieros. Luego dice estados de situación financiera con las partidas mínimas a incluir, ¿cierto? Eso aquí es pasivo, patrimonio, inventarios intangibles, activos financieros, efectivo, toda la discriminación que podamos, una entidad presentará sus activos y pasivos en corrientes y no corrientes, excepto cuando una presentación basada en el grupo en el grado de liquidez proporcione una información
fiable y que sea más relevante. Esto también pasa a ser muy relevante. Yo creo que el año pasado, cuando veíamos los estados financieros básicos, no hicimos mucho énfasis en dividir cuándo eran un activo corriente y cuándo era un no corriente. Creo que yo se los explicaba un poco, les mostraba cómo era la división en la parte de activos, pero no, no lo mostrábamos como obligatorio, no lo mostrábamos como relevante, pero les decía, tiene un nivel de importancia. Creo que en los últimos estados financieros los dividimos, me acuerdo por los videos. Sí, sí, señor. Decimos cuáles eran los activos corrientes y los no corrientes. Y esto tiene definitivamente, como hablamos de normas internacionales financieras, los estados financieros deben de estar diseñados para que haya un buen análisis financiero. Y cuando hablamos de normas financieras, las normas financieras nos piden de que esos estados financieros tengan divisiones de activos corrientes y no corrientes, igual que los pasivos. ¿Por qué? Porque esto me va a mostrar y me va a ayudar a hacer estudios de liquidez, estudios de endeudamiento. Si la liquidez cuando hablamos de una prueba ácida, si hablamos de que hay deudas a largo plazo, no es lo mismo que las deudas a corto plazo. Si la combinación de estas dos deudas, cómo nos están afectando en nuestra empresa. Porque es muy frecuente encontrar empresas que las deudas de corto plazo, de largo plazo, se estén utilizando para deudas corto plazo. A ver, profe, ¿qué nos dijo usted ahí? Nos está como enredando. A ver, les pongo un ejemplo más claro. Yo necesito ir al supermercado y voy a comprar una bolsa de leche, una libra de carne, eh, una libra de arroz, un tarrito de aceite y una libra de sal. Y compro con la tarjeta de crédito y compro a 12 meses. ¿Qué hice ahí? Tomé una deuda que debe ser corto plazo y la tomé largo plazo, porque ese bien que yo compré en menos de 8 horas está desaparecido y no tengo cómo recuperarlo. ¿Sí? Y no debió ser una deuda tan largo plazo porque estoy perjudicando mi empresa. Frente a esto, frente a lo relativo en la casa, creo que nosotros no analizamos esa magnitud de esas transacciones, pero pueden ser muy peligrosas y nos quitan capacidad de pago día a día por el nivel de interés que venimos pagando, porque la capacidad de pago cada vez se nos disminuye. Eso pasa en las empresas también. Y eso buscan ellos ser cada día más eficientes en ese manejo de cómo utilizar las deudas y cómo utilizar los recursos o activos corto plazo o corrientes y no corrientes. Yo creo que les hablaba también que le podíamos hablar de activos corrientes o corto plazo y pasivos y activos no corrientes o largo plazo. Lo mismo pasa en los pasivos corrientes o corto plazo o pasivos no corrientes y largo plazo. También podría darle ese nombre. A nivel de normas internacionales se habla de activos corrientes y no corrientes y pasivos, pero ante nuestras normas generales de contabilidad podemos hablar de corto y largo plazo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien. Revelar el monto a recuperar o cancelar después de 12 meses. Yo creo que de este venimos hablando ahí. Y es que todas las deudas que sean superiores a 12 meses las vamos a comparar, a convertir en deudas largo plazo y que deben de ser muy explícitas eh, dentro de nuestro estado financiero. ¿Por qué? Porque generan un impacto diferente dentro de los estados financieros. Y a la vez, cuando necesitamos dar un tipo de reactivación a mi negocio o un tipo de apalancamiento, tenemos que pensar en este tipo de procesos. Voy a un ejemplo también como esto.
yo tengo mi empresa X. Necesito refinanciarme, tengo dificultades con todo el proceso de pandemia, ejemplo. Tengo dificultades, necesito comprar, surtirme y volver a empezar y volver a prepararme y adecuar por normas de bioseguridad y no sé qué. Pero no cuento con dinero, no cuento con capacidad. En estos casos, la peor opción es salir a buscar una deuda a corto plazo, ¿cierto? Porque puede ser muy costosa y muy difícil de pagar. Entonces tengo que buscar una medida que sea un poco más largo plazo, que me quede más fácil el pago y que pueda tener la capacidad necesaria. Lo mismo aquellas personas que piensan montar una empresa o abrir un negocio y lo que deben de buscar es un tipo de crédito o apalancamiento que sea a largo plazo, que me pueda dar facilidad en el inicio y durante el transcurso de mis operaciones. Entonces, cometemos errores, salimos donde paga diario, salimos y prestamos con la tarjeta de crédito inclusive hasta de un familiar o vecino o amigo, le prestamos plata a alguien a interés en la calle, buscamos alternativas que no son las más adecuadas porque según, digamos, lo que la necesidad que tenemos de tener un nivel de tranquilidad o de buscar la estrategia, nos abruma o nos va a acosar demasiado la deuda que tenemos a corto plazo. Cuando nosotros no evaluamos el nivel de la deuda o el nivel de endeudamiento que necesitamos, podemos tener muchos problemas a nivel financiero. Y gran parte del deterioro de algunas empresas ha sido el análisis del apalancamiento o de las deudas en las que han incurrido. ¿De acuerdo? Bien, aquí nos muestra un poco sobre el estado de resultado. Y en el estado de resultado vamos a tener en cuenta aspectos importantes. Dice por su naturaleza y por su función. En el estado de resultado dice por su naturaleza, vamos a hablar de amortización. En el estado de resultado, digamos lo que la parte de amortización, las cuentas llamadas cuentas de amortización no van al estado de resultado porque son cuentas de balance. Pero cuando hablamos de amortización, es cómo estamos amortizando esos tipos de crédito o esas obligaciones que tenemos al respecto. Vamos a analizar muy bien la compra de materiales, los transportes, los sueldos y salarios, la publicidad. O sea, lo que les decía, analizar muy bien el tipo de crédito o el tipo de obligación o apalancamiento que estoy tomando versus el estado financiero. Entonces entramos a ser mucho más minuciosos y miren que según las normas me pide que esto lo tenga muy presente para mis notas, ¿sí? Y dice por su función, los costos de ventas, cómo están siendo tus compras, los costos de producción, si tú realizas manufactura o transformación de materias primas. Entonces, este es un tema que lo estamos trabajando, lo debemos de estar trabajando en el módulo de registro y soporte contables 2, donde hablamos un poquito de transformación de materias primas o de contabilidad de costos un poco. Y pues que nuestros estados financieros, cuando tenemos una contabilidad de costos, son mucho más explícitos, entonces tenemos que tener el nivel de complejidad en este tema de los costos o distribución de los costos. Igual que los costos administrativos, porque aquí ya no se habla de gastos, sino de costos administrativos, porque va a depender mucho el tipo de empresa, cómo están diseñados los centros de costos
Y cuando me hablo de los centros de costos es que si el área de ventas, si el área de administración, cómo funcionan dentro de la organización y qué tanto intervienen dentro de la organización, que puedan ser un costo o un gasto. Eso también sería una manera de tenerlo muy presente frente a las notas de los estados financieros. Este es un estado financiero que de pronto no lo ven muy bien, no sé, no alcanzan a ver los números, inclusive yo tampoco. Mentira, voy a tratar de aumentarlo así. Sí, digamos lo que le voy a colocar solo a nivel informativo y entonces vamos a hablar de bajo la norma NIF. Dificultad realmente que este es un estado financiero que incluso está en inglés, o sea, las letras están en inglés. Denme un momento. Las cuentas están en inglés y miren el nivel de organización que tiene, donde me muestra el valor. Me dice, estoy presentando el año 2010, está en la franja que está en gris y al lado me muestra el 2009, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay un comparativo. Recuérdense del año que yo necesito versus el año anterior. Me muestra qué variación tuvo. Y aquí hay una columna entre el nombre de las cuentas y los valores del 2010, que tiene unos numeritos que dice 15, 19, 20, 21, tal, ¿cierto? Hay un nivel y arriba dice notas. Esas notas es que tiene un código S15, tengo que ir a la nota número 15 para leerla y saber qué quiere decir esa cuenta que me está dando ahí el estado financiero. Esto lo vamos a ver un poco más de cerca, más práctico. Hasta ahí pues vamos a dejarlo hoy. En la próxima clase vamos a hacer ese tema un poco práctico y vamos a diseñar un taller que sea evaluativo y que ustedes puedan desarrollar para que vayamos haciendo un poco la toma de notas al respecto, pero necesito que ustedes ya vayan, digamos, lo que palpando o viendo lo que hemos visto en cómo darle la aplicación abajo las normas NIF. Este es el balance general. Si se dan cuenta, pues nada diferente al otro, sino un comparativo, las notas y pues que la fecha es explícita, el nombre de la empresa, todo lo que habíamos, las características que habíamos hablado anteriormente, que eso ya lo habíamos hablado en las normas generales de contabilidad y a la vez pues la aplicación de las notas. Nosotros acá no vamos a concentrarnos mucho en las notas porque no es un trabajo de parte de nosotros, pero sí vamos a aprender cómo se realizan. ¿Listo? Ok. Bien. Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, solo Muchachos, una duda. preguntas. Sí, Profe, tengo una sí, duda, cuéntame. pero relativa. ¿El sector público también maneja las normas NIF?